días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy le damos gracias a Dios por este hermoso día. Y bueno, qué más hermoso es cuando nosotros felicitamos al Padre Creador del cielo y la tierra, el único Dios todopoderoso, al Padre Creador. A Él le debemos la honra y la gloria en el nombre de Dios Todopoderoso. Hoy vamos a estudiar un tema que tiene por título "Porque el deseo de la carne es contra el espíritu". Vamos a estudiar ese tema para irlo desarrollando. Y vamos a pedir primeramente la dirección de Dios, que nos dé el entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te alabo y te glorifico, Padre amado, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, por el agüita que cayó ayer tarde, Señor. Las plantas están alegres, están bendecidas, Señor, porque dejaste caer agua del cielo, Señor. Y cuando cae agua del cielo, las plantas se alegran porque, bueno, están bendecidas por ti, Padre amado. Y por eso a ti, Señor, te doy las gracias, Señor. Todos los días te doy las gracias, Señor, por el agua, por el alimento. Y primeramente, Señor, porque nos has permitido vivir un día más en este mundo, Señor. Y por el aliento de vida, Señor, por permitirnos ver el nuevo amanecer, Señor. Gracias a ti, Padre amado. Y Padre, te pido, Señor, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de tu palabra a través del poder del Espíritu Santo, que nos guíe y nos enseñe tu palabra. Y pedir permiso para escudriñar tu palabra, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado, por Cristo Jesús, que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué más hermoso es cuando uno abre la mañana hermosa, bella, esplandeciente, en el cual Dios nos permite ver esa luz tan hermosa, ese sol tan hermoso que sale en la mañana, la vitamina D, todo nos da Dios. Y cuando nos da el alimento espiritual, que es el alimento consagrado para que nuestro cuerpo esté fortalecido en la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy resaltante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Bueno, vamos a estudiar a 1 Corintios en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Y fíjate lo que me dice, mira. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno más, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús, por el poder del Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. ¿Por qué el deseo de la carne es contra el Espíritu? Precisamente lo que Dios nos está resaltando en este texto. Fíjese usted lo que Dios nos habla y nos dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Porque es producto del pecado, es producto de la desobediencia. Porque Dios en el principio, cuando hizo los cielos y la tierra, hizo varón y hembra, formado en el matrimonio. No varón con varón, ni hembra con hembra. Es varón con hembra en la formación, en la creación, cuando Dios hizo el matrimonio, varón y hembra. Pero debido al pecado que ha entrado al mundo, hoy en día hay hombres que se acuestan con hombres, son afeminados,
ellos no van a entrar en el reino de los cielos, al menos que obedezcan el carácter de Dios, al menos que se arrepienta ante la presencia del Señor. Por eso, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, porque está desobedeciendo el carácter de Dios. Ahora cuando estudiamos a Mateo 19, ve lo que me dice Mateo 19, para resaltar lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y por eso es bueno estudiar y prepararse, porque cuando nosotros nos preparamos en la bendición de Dios, en la palabra de Dios, se resalta la bendición que viene del cielo, porque estamos en la obediencia de la palabra de Dios. Y por eso es importante estudiar el tema. ¿Por qué el deseo de la carne es contra el espíritu? Porque el deseo de la carne me lleva a codiciar, me lleva a mentir, me lleva a robar, me lleva a hacer cosas que a Dios no le agrada, y por eso está en contra del espíritu. Entonces cuando estudiamos a Mateo 19, en el versículo 3 al 6, ve lo que me dice, miren. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra lo hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a una sola mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios en el principio hizo varón y hembra, unidos en el matrimonio, no mujer con mujer, no hombre con hombre, porque la palabra me lo resalta. Por eso, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, no coinciden. Porque mujer que se acuesta con otra mujer, una lesbiana, no va a entrar al reino de Dios, al menos que se arrepienta y busque al Señor de corazón. Un hombre que se acuesta con otro hombre afeminado no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No coinciden. Y a Dios no le agrada. Por eso cuando vamos al principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios hizo al hombre y a la mujer para que se juntaran en una sola carne. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo para formar el matrimonio? Ahora cuando estudiamos a Gálatas, en el capítulo 5, ve lo que me dice Gálatas. Es bueno resaltar para que usted vea el amor puro de Dios. Cuando Dios quiere que el pueblo de Dios se salve, pero que entre en la obediencia. Y cuando estudiamos a Gálatas nos lo resalta en una forma más eficaz. Y cuando vemos lo que Dios nos está hablando y decimos: wow, mira, ve las maravillas de Dios cuando Él nos da a entender el mensaje. Y fíjate cuando estudiamos a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 17 hasta el 23. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos no se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley. Si tú eres guiado por el espíritu, no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque está en la obediencia de la palabra de Dios.
manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si tú eres guiado por el espíritu maligno que te aleja cada día más de Dios y se manifiesta, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, los afeminados, las lesbianas, los borrachos, los drogadictos, los adulterios, los que roban, los que matan, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque han desobedecido el carácter de Dios. Pero si se arrepienten y buscan a Dios de corazón y le abren ese corazoncito para que Dios te entre en ti y te bautices en Cristo Jesús, aceptándolo a Él, para que tú nazcas de nuevo y ser una nueva criatura para Dios, Dios los perdona. Pero tiene que entrar en arrepentimiento. Y recuerde que la salvación es individual. Eso está en ti. En ti está la decisión. Si tú quieres aceptar al Señor en la obediencia de su palabra. Por eso es bueno resaltar lo que Dios nos está hablando. Y fíjate lo que nos dice 1 Corintios en el capítulo 6, versículos 15 al 18. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermano, Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos su palabra. Y por eso, porque el deseo de la carne me separa cada día más de Dios. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que nosotros obedecer su palabra, su carácter. Y cuando leemos Levítico capítulo 18, en el versículo 7 me dice lo siguiente: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es y no descubrirás su desnudez. Esto quiere decir que hay hijos que conocen la desnudez de tu madre y de tu padre. ¿Por qué? Porque se acuestan con ellos. Y eso, ante los ojos de Dios, eso es pecado. Por eso la palabra me dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. No descubrirás. Tienes que tener respeto por tus padres, por tu madre y por tu padre. El respeto íntimo. Porque si tú conoces la desnudez de tu padre o de tu madre, eso es pecado ante la presencia del Señor. Cuando leemos el versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Eso quiere decir, la desnudez de la mujer de tu padre. Vamos a suponer que tú eres hijo de tu padre, pero no eres hijo de la mujer que vive con tu padre. Pero tú conoces la desnudez de tu madrastra. Eso es pecado ante la presencia del Señor. Porque la palabra me dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás,
es la desnudez de tu padre, mas no tuya, como hijo de tu padre, porque no eres hijo de la mujer que vive con tu padre. Entonces eso es pecado ante la presencia del Señor. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, la palabra, cuando leemos a Levítico, nos damos de cuenta lo que Dios nos está resaltando. Aquí Dios nos está profundizando la palabra. Y fíjate lo que me dice la palabra de Dios en el versículo 15. En el capítulo 18, versículo 15. La desnudez de su nuera no descubrirá. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Vamos a suponer, hermano, lo que Dios nos está resaltando. Vamos a suponer, tú vives con tu esposa, pero de repente tú conoces la desnudez de tu cuñada. Cuando tú conoces la desnudez de tu cuñada es porque se está acostando con ella y está irrespetando primeramente a tu esposa, porque se está acostando con tu cuñada. Aquí la palabra me dice que no descubrirás la desnudez de tu cuñada, porque eso es pecado ante la presencia del Señor. Y por eso hay tíos que se acuestan con sus sobrinas. Eso es insecto. Y eso, ante la presencia del Señor, eso es pecado. La palabra es clara, es puntual. Por eso la palabra dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque es el deseo de la carne. El deseo de la carne me lleva a contaminarme con el mundo pecador y me aleja cada día más de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos jóvenes que se acuestan con sus hermanas, con sus padres, con sus primos. Todo eso es pecado ante la presencia del Señor. Hay tíos que se acuestan con sus sobrinas y hay tías que se acuestan con sus sobrinos. Eso es insecto. Si naces, dígame si llega a quedar embarazada la persona, la mujer, que por lo menos vamos a suponer que el tío se acuesta con la sobrina y la sobrina queda embarazada y le da un hijo. Eso es insecto. Eso es pecado ante la presencia del Señor. Tiene que arrepentirse, buscar a Dios de corazón, porque Dios no lo permite. Aquí cuando leemos en el libro de Levítico, capítulo 18, ahí explica totalmente no descubrir la desnudez de los parientes, de los hermanos, hermanas, tías, sobrinos, porque eso es pecado ante la presencia del Señor. Por eso, porque el deseo de la carne me lleva ¿a qué? Me lleva a pecar, me aleja cada día de Dios. Y por eso que tenemos que prepararnos para la presencia del Señor. Ahora vamos a estudiar a Levítico en el capítulo 19. En el versículo 27 hasta el 29. No haréis tonsuras en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni lo exprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Eso es con los jóvenes que se hacen rasguño en su cuerpo, tatuajes. Le encantan hacerse tatuajes en su cuerpo, dañan su cuerpo. Y la palabra me dice que ni un rasguño puede hacer en su cuerpo, porque recuerde que nuestro cuerpo no es nuestro,
Nuestro cuerpo es de Dios. A Dios no le agrada cuando usted se hace rasguño en su cuerpo. Aquellos que le encantan hacerse tatuajes en su cuerpo. Eso es pecado y eso es la marca de la bestia. Porque se han alejado de Dios, han desobedecido a Dios. Aquellas mujeres que le encantan hacerse el pompi, los senos más grandes, el pompi más grande, para que el hombre la vea más hermosa. Y resulta que no es tan conforme como Dios la hizo en la creación. No está conforme como Dios la hizo. Y está desafiando a Dios. Y la palabra me dice, ni un rasguño puede hacerse en su cuerpo. Y eso lo vemos en Levítico, en el capítulo 19, a partir del versículo 27 hasta el versículo 29. Y no haréis rasguño en vuestro cuerpo. No haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Dios ve con tristeza lo que el hombre hace. Porque se ha alejado de Dios. Ha caído en el desacato de la desobediencia. Se ha alejado cada día más de la palabra de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne me lleva a todo esto, a la queja, al enojo, a la pereza, al orgullo, a la mentira, a los deseos contaminosos, a los homicidios, a los adulterios, a las fornicaciones, a los robos, a los falsos testimonios y a la blasfemia. Eso me lleva a mí los deseos de la carne, porque me alejo cada día más de la palabra de Dios. Y por eso, qué más agradable es cuando yo vivo la obediencia de la palabra. Y lo más hermoso, cuando uno anda en esa obediencia, obedeciendo el carácter de Dios, es la bendición que cae sobre la familia, es la bendición sobre todos, porque el deseo de la bendición viene para todos. ¿Por qué para todos? Porque cuando un integrante de la familia busca a Dios de corazón, lo busca, el testimonio de esa persona se percibe, se ve el deseo de unir a la familia en el verdadero amor de Dios. Por eso, cuando leemos a 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura es porque está en la obediencia de la palabra. Lo viejo quedó atrás. Lo nuevo es buscar a Cristo Jesús en la obediencia de su palabra para estar en el Espíritu formado en Cristo Jesús. Es la formación espiritual, lo que Dios nos está enseñando. Las 7 columnas de la sabiduría, la pureza. La primera es la pureza. ¿Por qué la pureza? Bueno, porque la pureza es amor. La pureza es felicidad. La pureza es el amor puro. ¿Por qué es puro? Es tan puro porque es el amor de Dios que está en nuestro corazón. Eso es la pureza. Ahora, y eso lo vemos en el Salmo capítulo 24, versículos 3 y 4. Ve lo que me dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es la pureza, porque se ha mantenido limpio y puro para el Señor. Ese es el amor de Dios. Ahora, la paz. ¿Qué es la paz? La paz nos enseña Cristo
en mantener la armonía y el gozo en la unión familiar. Eso es paz, eso es amor, eso es bendición. Y por eso Dios nos enseña la paz, que tenemos que estar todos nosotros unidos en el amor de Dios, tener paz en su corazón, tener paz en la familia, estar unidos en el amor familiar, de que todos estemos unidos ante la presencia del Señor. Vamos a estudiar a Juan en el capítulo 16, versículo 33. Ve lo que me dice: estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿En dónde vamos a tener la paz? Es en la unión familiar, paz con los vecinos, paz en la escuela, paz en el estudio, paz en el trabajo, paz en la iglesia, paz con todos, porque la paz es el amor, la paz es la alegría, la paz es el bienestar de la familia. Y cuando estamos en paz, nos amamos unos a otros como Dios lo ordena en su palabra. Y cuando nosotros amamos a nuestro hermano, amamos a Dios, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Ahí está la paz, está la armonía de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos en paz, en armonía con nuestra familia, con la sociedad, con los vecinos, con la humanidad, porque tenemos paz en nuestro corazón. La gentileza me lleva a mí a ser gentil, a ser humilde, la gentileza me lleva a mí a amar al prójimo, querer al prójimo, querer a los demás, ser gentil, ser útil para los demás. Y por eso es bueno resaltar lo que Dios nos habla en su palabra. Y por eso vamos a estudiar Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Ve lo que me dice: vestíos pues como escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de vanidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si hay hermanos que se odian entre sí, perdónase, quiérase. Porque si tú perdonas a tu hermano, está Cristo Jesús en tu corazón. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó nuestros pecados. Y si Dios nos perdonó, tenemos que perdonar a todos nuestros agresores, a nuestros hermanos. Y ahí está la bendición de Dios. Por eso tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Ser humilde de corazón. ¿Y qué es lo más bello cuando tú perdonas? Porque si tú no perdonas, no está Dios en tu corazón. Te llenas de rencor, te llenas de enojo, de envidia, de rabia. Entonces no está Dios en tu corazón. Pero si tú perdonas a tu hermano, a tu hermana, a tu vecina, que hayan tenido algún roce, algún problema, Dios está en tu corazón. Porque es Dios. Dios es el que nos da la fuerza espiritual, es el que nos da la vida en la formación espiritual. Y por eso que tenemos que perdonar, como Dios perdonó al mundo y murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestro pecado. Y por eso Dios nos habla de mucha manera y de mucha forma. Y por eso la racionalidad. La racionalidad lo vemos en Proverbios, en capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Ve lo que me dice, mira. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Qué es lo que queremos? Sabiduría, inteligencia. ¿Y quién nos da la sabiduría y la inteligencia? Es Dios. Él pone en nuestra mente la sabiduría para que nosotros cada día nos llenemos de esa sabiduría de amor y de bendición. Y por eso la racionalidad, ser consciente con nosotros mismos, tener la racionalidad para ir a enseñar la palabra de Dios. La racionalidad es para reencontrarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos y vivir como hermanos que somos en Cristo Jesús, una familia unida en la bendición de Dios. Por eso Dios nos enseña la palabra, nos enseña el camino de la bendición. Y por eso es la misericordia. La misericordia nos llena de alegría, nos llena de fortaleza. La misericordia la que Dios nos da. La misericordia que Dios permite que tengamos cada uno de nosotros. Es la misericordia de Dios en nuestro corazón. Ser humilde, llenarnos de amor. Eso es la misericordia. Ver a la persona necesitada, que necesita de ti. Y por eso cuando leemos cuando estudiamos a Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, me dice lo siguiente: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, la misericordia es lo más grande y lo más hermoso. La misericordia de Dios. Cuando las compartimos con nuestros hermanos, con nuestra familia, ahí está la misericordia de Dios en nuestro corazón. Hay la humildad, hay el amor, hay el amor fraterno en nuestra vida. Es el amor que nos llena de felicidad, nos llena de fortaleza, nos llena de alegría, nos llena de esperanza para que nosotros vivamos como hermanos, como verdadera familia en Cristo Jesús. Esa es la vida a la que Cristo Jesús nos enseña, el camino. Y esa fue la enseñanza que vino Cristo Jesús a enseñarnos. Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él nos enseñó a ser obedientes de la palabra de Dios. Y nos enseñó a tener misericordia. Tener fe en nuestro corazón. La humildad. Ser humilde de corazón. La humildad nos enseña el camino, nos enseña la formación, ser humilde de corazón, no ser orgulloso, no ser mentiroso, no tener los malos deseos, no tener las quejas, hacer todo lo contrario a lo que Dios nos permite que hagamos, ser humilde de corazón. Esa humildad la tenemos en una formación cuando aceptamos a Cristo Jesús. Ser humilde, ser sencillo. Eso es lo más bello, lo que Dios nos enseña. Eso lo vemos en Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes de corazón. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes de corazón. Ser humilde nos llena a nosotros de alegría y de fortaleza. Esa es la humildad, la que Dios nos enseña. Ahora, la sinceridad, ser honesto. La sinceridad nos llena a nosotros a ser honestos de corazón. Esa es la sinceridad, ser honesto con nosotros mismos. No, el ser honesto nos lleva a tener fortaleza. El ser honesto, el ser responsable es lo más bello que nos da la vida. El ser honesto. Y eso nos llena de alegría y de fortaleza. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo, la sinceridad, ser sincero con nosotros mismos. Y cuando estudiamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, me dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobando como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De verdad. Ahí está la sinceridad. La sinceridad de ser honesto, ser fiel a la palabra de Dios, ser sincero a la palabra de Dios, ser honesto a la palabra de Dios, ser honesto con los demás, ser sincero. Eso es lo que nos lleva a la vida cotidiana a ser firme, fortalecido en la palabra de Dios. Y fíjese usted, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Por qué tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios? Firmes en la obediencia. Y aquí están las 7 columnas de la sabiduría. Cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, nos mantenemos firmes en esa obediencia de la palabra. Y no los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La queja, el enojo, la pereza, el orgullo, el mentiroso, los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿Esos son qué? Porque son los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos en favor del poder del Espíritu Santo? Cuando nos mantenemos firmes en la obediencia de la palabra de Dios, porque son los deseos que nosotros desarrollamos y le llevamos y le damos a entender a nuestra familia la obediencia, que son las 7 columnas de la sabiduría. Mantenemos una familia unida, una familia perfecta, una familia en el verdadero amor de Dios, una familia unida en Dios Todopoderoso. Y cuando nos mantenemos firmes en su palabra, resalta la armonía y el gozo y el amor de Dios en nuestro corazón. Bueno, familia, quise traer este tema porque es importante desarrollar la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios y Dios bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que derrame muchas, pero muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Dios me lo bendiga.